ANCAP registró ganancias netas en el primer semestre del año de 52,6 millones de dólares. Es un dato positivo que se suma al desempeño del año 2017, que cerró con utilidades de 39 millones de dólares. Estas cifras, de todos modos, no ocultan los desafíos que tiene por delante la empresa. Por ejemplo, el abatimiento del costo de producción de los combustibles, que son caros en la comparación regional, o la recuperación del negocio del cemento, que sigue dando pérdidas. ¿Qué medidas de fondo se están adoptando? ¿Por dónde viene la estrategia de ANCAP? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con la ingeniera Marta Jara, presidenta del directorio. Ingeniera Jara, buen día. Gracias por acompañarnos otra vez. Buen día, gracias por volver a invitarme. Este dato global del primer semestre, ¿cómo lo califican ustedes? ¿Cómo lo ubican en la película de esta nueva etapa, la que se inició cuando asumieron estas autoridades que la acompañan? Bueno, evidentemente estamos satisfechos porque consolida una tendencia que muestra que tenemos de vuelta una empresa sana, ¿no? Patrimonialmente se viene bajando la deuda, estamos demostrando la capacidad de poder proyectar costos a pesar de los desafíos que tienen las variables exógenas. Hoy lo estamos viendo de una forma extrema con lo que está pasando con el dólar en Argentina. Pero bueno, creemos que esto era indispensable, ese foco tan fuerte en cada peso cuenta, en tratar de sistematizar y ordenar los procesos críticos de la empresa, y estamos viendo que se genera ahora un espacio de, digamos, no de complacencia, pero de mayor tranquilidad, de no tener que estar mirando exclusivamente lo inmediato, poder proyectar, porque bueno, una industria como la nuestra, tan intensiva en capital, etcétera, requiere una visión de mediano y largo plazo, y además por el impacto y la importancia que tiene ANCAP. No es solo ANCAP, ¿no? Se trata mucho de la matriz energética y productiva del país. Ya vamos a ir hablando de eso, pero Romina, ¿por dónde ibas tú ahora? Sí, quería consultarle, dijimos un resultado parcial del primer semestre de 52 millones de dólares. ¿Hay alguna estimación de cuáles serían las utilidades globales al término de 2018? No, y es una muy buena pregunta porque tal vez la gente tiende como a extrapolar, entonces eso por dos. Claro. No, de ninguna manera es así. ¿Va a haber más de 100 millones de dólares de ganancia este año, por ejemplo? Esa podría ser la pregunta, ¿no? No, y ni siquiera es un objetivo, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue apuntar a un nivel de ganancias que nos permita de vuelta consolidar lentamente el patrimonio en la medida en que se puede ir saldando deuda, tener dinero para hacer las inversiones que hacen falta y estar en una situación que sea prudente y razonable. Las tarifas se calculan en función de esas proyecciones. En el primer semestre, los primeros meses fueron meses muy buenos, sobre todo porque el comportamiento de esas variables que marcan nuestros costos nos favoreció. Los últimos meses del primer semestre en sí no fueron positivos, fueron negativos. En total nos dio ese resultado, se volvieron a ajustar las tarifas con nuevas proyecciones, de vuelta tratando de minimizar lo que son los ingresos que nosotros requerimos para funcionar. Ayer en la mesa de los jueves, Esteban Valenti sostenía que de alguna manera estos números del primer semestre de ANCAP también son una denuncia de todo lo anterior, es decir, de los errores de la gestión de ANCAP en el periodo pasado. ¿Qué dice usted? Que miro para adelante. Así que yo creo que la empresa salió de una situación difícil y bueno, se viene remontando, y a nosotros lo que nos importa es consolidar esto. Sabemos que como directorio tenemos un periodo acotado, y lo que nos importa es justamente lograr que muchos de estos cambios de paradigma y de profesionalizar la empresa se profundicen y calen en la estructura. Uno de los, creo, de los logros que tal vez no están resaltados aquí en la rendición de cuentas que hicimos, es que
pusimos mucho esfuerzo en robustecer los equipos, ¿no? Entonces, y logramos atraer gente de primer calibre, que junto con la gente de mucha experiencia, de muchos años, bueno, refresca prácticas, trae prácticas. Eso de fertilizar es importante en una empresa. Entonces, traer gente a niveles altos a veces no es muy usual en las empresas públicas. Y bueno, nos está dando mucho resultado. Ahora estamos bien armados para que ellos después sigan adelante con una visión profesional de cómo gestionar la empresa. Bueno, pero justamente a eso se iba en una parte de la discusión de ayer, porque a cada rato se menciona ese periodo negro de ANCAP, ese 2011-2015, en el que se perdieron 800 millones de dólares. Pero lo que se señalaba ayer es, más que pensar en los 800 que se perdieron, habría que pensar en lo que se podría haber ganado. No, digo, los números de ANCAP de ahora, de este primer semestre del año pasado, muestran que ANCAP puede ganar. Entonces, en 2011 a 2015 no se debió haber perdido 800 y se pudo haber ganado ¿cuánto? ¿No? Esa es una manera de ver también los números. Puede ser, sí, pero digo, la verdad que nuestro foco claramente, y créannos que no nos sobra un minuto del día para mirar para atrás. Estamos mirando para adelante y a todo vapor. Y otra consideración que también se ha hecho en estos días a propósito de los números, la tomo del senador Pablo Mieres en este caso. El precio del combustible. Acá hay un subsidio, dice. Desde enero de 2015 el precio del combustible tiene un componente superior al que debería tener porque se está ayudando a que ANCAP financie su fracaso, a que se recomponga. Nosotros tenemos un precio del combustible más alto del que deberíamos y eso está afectando al aparato productivo, a la competitividad, etcétera. Esta pregunta se la han hecho 500 veces, sí, ¿no? Pero es inevitable, porque los números tienen algo, entre comillas, de engañoso, ¿o no? A ver, está bueno aclarar algunas cosas. Por supuesto, todo se puede hacer una lectura y hacer un relato, depende de lo que uno quiere enfatizar. Yo tengo que aclarar, una cosa es el precio y otra cosa es el costo, ¿sí? Hoy por hoy nosotros producimos muy por debajo del costo, lo tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir buscando eficiencias y algo que decimos es, bueno, la foto de la eficiencia no es una foto estática, es una película. Entonces, es una carrera constante porque todo el mundo se mueve hacia mayor eficiencia y nosotros tenemos que acompañar eso, ¿no? Que ANCAP ha venido saneando sus finanzas y que eso requiere ingresos para sanear sus finanzas, bueno, lo hemos dicho y reconocido. Eso es así. 1000 veces. El consumidor de combustibles está contribuyendo a que ANCAP sanee sus finanzas. Y que todos queremos que ANCAP esté sana y pueda tener los resultados que tiene ahora que le permiten proyectarse. Y ANCAP es la que abastece al país y de vuelta. La gente tiene que imaginarse que nosotros tenemos que pagar un cargamento de crudo todos los meses, que es una erogación muy grande, y eso requiere, y que aparte los precios también pueden dar sorpresas. Bueno, nosotros tenemos que tener una plataforma sólida, porque de eso depende todos los combustibles del país. Vamos a hablar entonces ahora, si te parece, Romina, después de esta pausa, vamos a ver, aparte de ese subsidio, entre comillas, que está incluido en el precio que los combustibles tienen hoy en los surtidores, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por dónde vienen las transformaciones que están logrando una empresa más eficiente? Seguimos, estamos en la entrevista central, estamos con la ingeniera Marta Jara, presidenta del directorio de ANCAP desde marzo del 2016. ¿Romina? Sí, ingeniera, a ver, usted ya lleva 2 años y medio al frente de ANCAP, ¿no? A esta altura ya 2 años y medio. Recién mencionaba algunos aspectos que se han variado en lo que es la gestión con la contratación de profesionales que profesionalicen, valga la redundancia, la gestión, pero ¿cuáles, diría, han sido los principales cambios en la gestión del ente que permiten hoy justamente tener resultados positivos? ¿Por dónde vienen las grandes líneas? Bueno, estos primeros 2 años tuvieron que ver mucho con tratar de poner visibilidad y realmente es muy notable cómo lo vemos en el día a día, el cambio de cultura, si se quiere, ¿no? Que cada funcionario sepa qué se espera, maneje sus números, separar algo tan obvio como separar
las cuentas de líneas de negocio y hacer a cada gerente responsable de su resultado, tiene un efecto que genera un cambio muy importante, ¿no? Y eso se dice más fácil de lo que se hace, porque eso implica un trabajo sobre los sistemas de información, asegurarse que la gente impute los costos a los centros de costos que son, todo un esfuerzo de seguimiento, de rendición de cuentas, y de ayudar a todos bueno, cómo manejamos nosotros nuestras finanzas, o si tuviéramos un negocio, cómo lo manejamos, ¿no? Cuidando el peso, asegurándonos que cada decisión que tomamos genere valor. Yo lo resumiría por ese lado. Después hay también todo un tema de estándares y de cumplimiento que tienen que ver con... ¿Qué es eso de los estándares? Claro, una empresa como la nuestra, que además, debería ser emblemática como industria, ¿sí? Tiene que cumplir estándares de seguridad, estándares de medio ambiente, estándares éticos, ¿sí? Y eso, hay muchas cosas que parecen obvias, pero hay muchas otras que hace falta poner negro sobre blanco, qué es lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, ustedes redactaron un código de ética de ANCAP. Un código de conducta, sí, que bueno... ¿No existía? No como tal. Hay normativa, ¿no?, que guía el comportamiento de los funcionarios públicos, por ejemplo. Pero hay cosas que yo siempre digo, ¿no? Los negros y los blancos todos los entendemos perfectamente. Pero hay grises, ¿sí? Que además también se van moviendo en la medida que la sociedad tiene otras expectativas de transparencia, de conducta, y es importante que todos sepamos cómo nos miden. Nosotros ese código lo enviamos a la JUTEP para que hiciera sus comentarios, lo enviamos al sindicato, bueno, lo tenemos publicado y le pedimos a todos que adhieran, y también a las vinculadas, por supuesto. En materia de seguridad, ¿sí? No basta con decir hay que usar casco y como se dice, y lentes de seguridad. Si yo camino por una planta y veo a alguien sin casco y sin lentes, paro, le explico por qué, ¿sí? Digo, nunca más te quiero ver sin lentes porque tenés unos ojos preciosos, no sé, pero realmente es un cambio de cultura el cumplimiento, ¿sí? Muchas de estas cosas implican inversiones, implican proyectos que no se cambian de un día para el otro, pero son cosas que creo que también fueron un poco un cambio de cultura, lo que es la política del compliance, se dice en inglés, ¿no? Cumplimiento. ¿Qué más? Por ejemplo, yo escuché en alguna charla que usted destacaba que se había introducido un sistema de evaluación de los gerentes. Bueno, había ya por convenio con los trabajadores evaluación, pero no cubrían a los gerentes. Entonces eso nos parecía que no, justamente cuanto más alto en la jerarquía, más responsable es uno, y creo que hasta es algo que se le debe a los gerentes, una devolución, ¿sí? Una evaluación, porque eso es lo que nos permite blanquear cómo se percibe nuestro desempeño, y cuáles son las oportunidades y cuáles son los logros, ¿no? Por otro lado, en el terreno de la transparencia y supongo que también de la eficiencia, ¿cuánto está jugando esta plataforma electrónica de compras de crudo que se implementó? Bueno, eso también. Hay tantas cosas que de repente uno va dejando y no las cuenta mucho, pero le agradezco la pregunta por eso. Eso fue uno de los primeros proyectos que se puso al hombro el gerente general nuevo, y que respondía a varias observaciones que habían hecho desde el sistema político, etcétera, de un sistema que se podía superar justamente mediante tecnología, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue una plataforma electrónica con las típicas resistencias de no va a funcionar, los proveedores se van a resistir, no vamos a tener ofertas, y bueno, eso generó mucha ansiedad. ¿Podemos explicar qué es y qué diferencia implica con respecto al método tradicional de compra del crudo? Bueno, cómo no, se licita, es una excepción del DOCAF, ¿no? Porque es una compra especial. Pero evidentemente se hace un llamado abierto, los proveedores tienen que estar en el registro único de proveedores del Estado, se especifica qué tipo de crudo se va a comprar, en qué ventana de tiempo, y las ofertas se recibían por fax.
créanlo o no. Pero, y había también una casilla electrónica, y la casilla electrónica era difícil de auditar, y por supuesto la idea es que para que esto sea transparente entran todas las ofertas y se conocen todas al mismo tiempo. En el tema de la casilla electrónica eso era difícil de auditar informáticamente, dejarlo registrado. Entonces, bueno, se hizo una plataforma, ¿qué les puedo decir? Tipo eBay, Alibaba, ¿no? O sea, una plataforma electrónica que los proveedores... todo el intercambio se hace a través de esa plataforma, entran las ofertas ahí, se evalúan y es muy difícil decir ahorro o qué impacto monetario concreto tiene, pero lo notable es que la cantidad de ofertas se multiplicó. Antes recibíamos, qué sé yo, 5, 6, 10 ofertas, ahora estamos recibiendo más de 20. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Y la ventaja de eso es más transparencia y evidentemente generó más competencia. Si tengo más ofertas, las chances de que tengo una mejor oferta aumentan, ¿no? ¿Y desapareció el fax? Sí, ya todo es y ahora siguen dando los siguientes pasos, que es bueno, toda la gestión esa del expediente, porque después lo revisa jurídica, lo revisan diferentes departamentos, todo eso se consolida en esa plataforma, y que sea también más fácil y le da garantías también a los que ofertan, ¿no? Romina. Vinculado con eso, hablando de otros cambios que han instrumentado, está la creación de una gerencia de nuevas tecnologías. Han estado muy activos en ese campo. Bueno, de hecho, lo que mencionaba recién tiene que ver con eso también, ¿no? Sí. Dejar tecnologías obsoletas como el fax y pasar a esto. Sí, bueno, hay una oportunidad inmensa en cualquier proceso industrial de incorporar el Internet de las cosas, en todo lo que tiene con modelos de negocios hacia el cliente, ya no dentro de las facilidades industriales, sino hacia el cliente, todo lo que tiene que ver con la red de estaciones de servicio, los puntos de venta, conocer al cliente, individualizar las ofertas, poder hacer promociones que hasta te gestionen la demanda, ¿no? En situaciones como cuando suben los precios de los combustibles o si hay cualquier disrupción, poder direccionar a la gente a los lugares que hay más abastecimiento, poder gestionar la logística de extremo a extremo. Todo eso se puede hacer con manejo de datos, que bueno, es lo que habla todo el mundo, Big Data, inteligencia artificial. Me decía siempre, hablo a veces con Leonardo Loureiro de la CUTI, ¿no? Que bueno, la industria extractiva de nuestros días ya no es el petróleo, son los datos, ¿no? El data mining, ¿no? Y bueno, todo eso lo podemos ver exclusivamente desde el punto de vista tecnológico, que es un desafío, desde luego, pero también lo tenemos que ver, la contracara a eso es desde el punto de vista cultural. Entonces nosotros sentíamos que necesitábamos un perfil que tuviera todo ese conocimiento tecnológico, pero también que tuviera la capacidad de arrastrarnos a todos hacia ese cambio cultural que implica la digitalización, ¿no? O sea que en esa materia se está trabajando en varios proyectos. En varios proyectos. Todavía no necesariamente visibles, todavía no en práctica. Capaz que de eso podemos hablar dentro de unos minutos. Pero para terminar este bloque le pregunto por algo mucho más concreto, más esperable o más pedestre, si se quiere. La plantilla. ¿Qué está pasando con la plantilla de ANCAP? Bueno, la plantilla hemos sido muy rigurosos en asegurarnos de incorporar la gente que hace falta, ¿sí? Porque sin gente no podemos funcionar. ¿Pero está teniendo lugar una reducción de la plantilla? Sí, ha tenido lugar una reducción de la plantilla bastante importante. Estamos en menos de 2.500 funcionarios. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir que son como 200 menos que en el 2000, que en el pico, ¿sí? Entonces venimos cuestionándonos en cada lugar, ¿sí? Si en vez de reponer una persona que se jubila, pues estamos teniendo mucha gente que alcanza edad de retiro, para que haga la misma cosa de la misma manera. Y bueno, evidentemente los tiempos cambian, las oportunidades son otras y las necesidades son otras. Entonces, de ir avanzando en la reorganización del trabajo y ver esto, de alguna forma, este recambio generacional como una oportunidad, porque la empresa pública tiene esa rigidez, ¿no? De que, nosotros, cada persona que ingresa probablemente se va a jubilar con nosotros. Entonces, es una responsabilidad muy grande y a veces en
las discusiones o las conversaciones con el sindicato, yo a veces les digo, a ver, es un poco una estafa seducir a un joven a que entre en una industria donde no sabes si la vas a necesitar. Entonces tenemos que ser muy serios en eso y reconocer que hay que pensar en nuevas formas de trabajo. Y no todos los ingresos se producen con la incorporación a la planilla, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo en negocios como el Portland, donde tenemos por delante el desafío de demostrar su sustentabilidad, que la verdad venimos avanzando en términos generales muy bien, decir, bueno, los vamos a incorporar y con el contrato de función pública que tiene unos años, y una vez demostrada la sustentabilidad, los incorporamos definitivamente. O sea, no entran de manera definitiva. No. Entran en un periodo como de prueba, digamos. ¿Qué es lo usual, no? Es simplemente lo que estamos haciendo. Pero es lo usual en empresas como esta, como empresas del Estado como esta. Sí, es lo usual que después de un año se confirme la gente, o 1 o 2 años, ¿no? De una evaluación. Pero era casi un tema formal. Nosotros lo estamos poniendo explícitamente en las resoluciones porque nos parece importante eso, de que todos seamos conscientes que los negocios tienen que ser sustentables, y parte de eso es manejar los costos fijos, y parte de eso, los costos fijos tienen que ver con la mano de obra. ¿Y el sindicato está aceptando ese procedimiento? Y evidentemente sí, es una conversación, es entendernos, es entender que cada uno defiende intereses diferentes, pero bueno, lo vamos logrando. Se lo pregunto porque la relación con el sindicato ha sido dura, ¿no? Tenemos algunos episodios, a ver, estuvo la demora de la obra de modernización de la refinería de La Teja, ¿no? A raíz de medidas sindicales, distorsión en la distribución de combustible, afectación de la producción de las plantas de cemento, que tuvieron buena parte de los días del primer semestre paralizadas. ¿Cómo evalúa hoy en día la relación entonces con el sindicato y estos obstáculos que se han generado? Bueno, ustedes escucharon las palabras probablemente que dirigió la ministra en ocasión de la presentación del balance, y ella enfatizó mucho el tema del diálogo, ¿no? Es un camino duro, el del diálogo, intenso, que requiere mucha energía, pero los hechos son que vamos cruzando puentes uno a uno, y yo creo que desde la perspectiva de la administración lo importante es saber qué se puede conceder y qué no se puede conceder, ¿no? Y bueno, y si nos lleva un mes más explicarlo y convencer y satisfacer a todas las partes de que ese es el camino, eso es lo que haremos. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el barco, el ANCAP noveno, ¿sí? Fue, bueno, llevó mucho más tiempo del que a mí me hubiera gustado tomar la decisión, pero a veces... la decisión de sacar de servicio al ANCAP noveno. Sí. La Federación ANCAP resistía esa resolución. La Federación ANCAP resistía esa resolución y bueno... Pero dice que lo terminó convenciendo. Bueno, ¿terminó habiendo un acuerdo en esa materia? Terminó habiendo un acuerdo, faltan las últimas, pero digo, la parte que estamos todos de acuerdo es que ANCAP se merece un equipo de este siglo, ¿sí? El ANCAP noveno tiene casi tantos años como yo, entonces ya está, ¿no? Entonces enigmático el planteo, porque no sabemos qué edad tiene la ingeniera Jara, y no se lo vamos a preguntar. Está flojo de papeles, le digo, no, si fuera un tema de un papel, decime cómo se hace, porque yo también quiero un papel nuevo, ¿no? Pero es un equipo que tiene 40 años, hay equipos que se adecúan mejor a nuestras necesidades, que tienen una eficiencia energética mejor, que son evidentemente más seguros desde el punto de vista ambiental, tema del doble casco, etcétera, y que requieren mucho menos tripulación. Entonces ahí es donde está un poco la diferencia de intereses, pero bueno, el interés superior es el de ANCAP y el del país. Enseguida retomamos la entrevista con la ingeniera Marta Jara, presidenta del directorio de ANCAP. Romina, ¿por dónde seguimos? Bueno, a ver, quizás hay una pregunta de un oyente que resume todo, ¿no? Volviendo al tema del precio de los combustibles, que es quizás lo que más atención o genera en la gente. Hay un oyente, por ejemplo, que plantea, si ANCAP gana 52 millones de dólares, me brota una pregunta. ¿En algún momento se pasará ese número y lo sentirá se pasará ese número en bajar el combustible? Bueno, nosotros venimos cerrando lo que se llama la brecha de precios. Así que la respuesta es, ya lo estamos haciendo. No, porque aparece a cada rato la comparación, ¿no?
la tabla esta que publica SEG Ingeniería, precios de la energía en la región, que nos coloca al tope. Somos los primeros, entre comillas, ¿no? Bueno, la composición del precio hay que separar dos cosas. Una es todo lo que tiene que ver con tasas, impuestos, fideicomiso, el boleto, etcétera, y otra es, digamos, los ingresos netos de ANCAP. Si usted mira esa tabla de SEG Ingeniería, los ingresos netos de ANCAP, la comparación a la paridad de importación, que es lo que se llama la brecha de precios, estamos alrededor del 10% por encima en la nafta y el gasoil y bastante por debajo en el supergas. En el caso del gasoil, Entonces, Uruguay tiene $1.30 por litro y es lo más alto, porque Chile está en 0.92, Brasil 0.88, Argentina 0.96, Paraguay 0.86. Y en la nafta, Uruguay está $1.75 por litro, cuando Chile está en 1.27, Brasil 1.17, Argentina 1.11, Paraguay 1.08. Esos son los precios al público, incluyendo todos estos componentes que la verdad no tienen que ver con ANCAP o su costo de producción. Responden a políticas públicas, fiscales, de subsidios, de productivas, digamos. Es así. Sí, sí. Son los otros componentes del precio. Sí, esa comparación es para otra discusión, si se quiere. No es algo que nos permita inferir absolutamente nada de la gestión de ANCAP. Bueno, y en cuanto a la gestión, ¿cuánto más puede lograr ANCAP en estos precios, en sus costos de producción concretamente? Bueno, venimos monitoreándolo y como decimos, con metas de eficiencia concretas y serias. Por ejemplo, en los modelos para el 2018 incluimos, y lo venimos cumpliendo, una reducción en la base de costos respecto al 2016 de $25 millones. 2016 porque el 2017 no es un año que nos sirviera para comparar por el paro técnico, tiene una base de costos bastante alta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que estamos ingresando dinero por los productos, por los combustibles que vendemos, que está en menos, si uno mira la brecha de precios global, ¿sí?, es alrededor de un 10%. No parece algo que esté fuera de lo razonable. Igual el objetivo es seguir mejorando en eficiencia y seguir trasladando eso a ofertas más competitivas. Vayamos a otro frente, a otra de las líneas de producción de ANCAP, el cemento. Ahí hay también una polémica instalada, ¿no? ¿Tiene sentido seguir produciendo cemento en las actuales condiciones? ¿Qué resultados dio Cementos en este primer semestre? Una pérdida a nivel operativo de $108 millones. Y el año pasado, el mismo semestre, fueron $192 millones de pérdida. O sea, se redujo la pérdida, pero todavía es una unidad de negocio que claramente es deficitaria. Es así, sí. Y este semestre lo que pesó realmente fueron esos 88 días de conflicto, que eso impactó en las ventas, porque nos quedamos sin inventario. Y las ventas bajaron 24%, ¿no?, en el primer semestre con respecto a igual semestre de 2017. Sí, y eso estamos, o sea, es realmente algo serio, es algo que tenemos que ¿Podemos repetir los números? Entonces, ¿cómo es el déficit en el primer semestre? $108 millones. De pesos, perdón. Por eso. Yo dije dólares. Sí, dijo dólares y que yo quedé duro. Siempre me enojo mucho cuando la gente se confunde con la moneda porque salen números disparatados y ahora me pasó a mí. Ahora son 3.600.000 sí, ¿no? Disculpen. Sí. Ahí está. Así que repasando. No, digo porque los oyentes pueden haber saltado. Sí, alguien se nos desmayó del otro lado de la línea. No, 108 millones de pesos. Y lo importante, más allá, por supuesto, de la magnitud absoluta, es en términos relativos, ¿sí? Recuerden que lo que se perdía de cemento por año eran más de $20 millones, ahora sí dólares, ¿sí? Y ahora estamos en otro orden de magnitud prácticamente. Pero lo más importante es que nosotros trazamos un plan de sustentabilidad, identificamos cómo se pueden ir cerrando esas brechas, y se demuestra que no hay una bala mágica para esto,
pero que sí se puede, a través de control de costos, mejor mantenimiento, mejor foco comercial, el tema de las ventas, se puede mejorar sustantivamente el negocio. Bueno, Nos falta. ¿Y tiene sentido? ¿Ese negocio tiene sentido? De vuelta cito comentarios del senador Mieres. Sigue habiendo zonas deficitarias, caso del cemento. Creo que hay que sincerarlas y discutirlas en profundidad. El cemento hace 10 o 15 años que viene dejando pérdidas. Y uno tiene que preguntarse hasta qué punto el Estado debe seguir pagando ese déficit, que además favorece a la única empresa privada que compite, porque genera en el mercado precios que a esa empresa privada le permiten tener ganancias enormes. Es toda una contradicción, ¿no? Sí, nosotros no estamos de acuerdo en que la unidad se perpetre como una unidad perdidosa, y lo tenemos clarísimo, y por eso tenemos este plan. Sí, porque lo único que pasó... Repaso, sí. Tenemos dos cosas. Da pérdidas, sí, pese a que el precio del cemento que produce es caro, o el precio al que tiene que venderlo es caro, ¿no? Lo vende al precio de mercado, es un mercado en competencia, y eso también lo tenemos claro, y ahora llego a la parte de la competencia. Pero lo que quería enfatizar es: el plan sigue en marcha, y lo que nosotros vemos es que, y de vuelta, ¿no? En este espíritu de diálogo y de construir, nos llevará unos meses más a alcanzar el equilibrio. Eso es lo que vemos. Entonces, nosotros esperábamos a fin de año alcanzar el equilibrio. Esto claramente nos retrasa, pero no nos saca totalmente del cauce y de la factibilidad de equilibrar este negocio. Hay que recordar también que acá hay plantas en La Valleja, en Paysandú, ¿sí? Y nosotros sentimos que toda la sociedad, de alguna manera, valora mucho la presencia de esas plantas y de esos puestos de trabajo. Tenemos una participación de mercado cercana al 50%, por supuesto ahora bajó por todo el tema de la falta de producto en el primer semestre, pero para muchos compradores, intendencias, obra pública, poder comprarle a ANCAP facilita muchísimo las cosas. Entonces no es tan fácil como olvidarse. Creo que el foco en la sustentabilidad está claro, pero tampoco nos podemos olvidar de todo el impacto que puede tener que ANCAP sea o no sea un jugador en esta industria. Ingeniera Jara, para terminar, si miramos hacia adelante ANCAP, ¿no? Tiene desafíos enormes. Este es un sector en transformación en el mundo, ¿no? El de la energía en base a combustibles fósiles. ¿Qué está pensando ANCAP en esa materia? Bueno, en general, si nos queda poco tiempo, le cuento en qué estamos abocados ahora mirando al futuro. Primero mapeamos todas las tendencias disruptivas y nos planteamos qué significan para ANCAP. Y surgieron, digamos, 3 áreas donde queremos trabajar en profundidad. Una es el foco en el cliente, tiene que ver todo esto de lo que hablamos, ¿no? La gestión de los datos, conocer al cliente, poder mejorar las propuestas, nuestra cobertura geográfica, nuestra capilaridad, nos brinda oportunidades muy interesantes para eso, y estamos trabajando, digamos, en los servicios del futuro, la estación del futuro, ¿no? Duxa creemos que es una empresa con una capacidad innovadora muy fuerte, lo ha demostrado. Tiene sistema de pagos con celulares, está haciendo muchas cosas y estamos trabajando realmente punta a punta en ese aspecto. Y ese es un sector de clientes, ¿no? Después también hay clientes industriales, todo tipo de clientes. Después, otra punta que estamos trabajando es la de eficiencia, que tiene que ver con nuestro negocio central, lo que hablamos, la Internet de las cosas, sistematizar procesos, toda la gestión por expedientes, si se quiere, que de alguna forma replica una mecánica de trabajo muy secuencial. Nos parece que eso hoy hay que dar el próximo paso. El expediente electrónico digitaliza un expediente físico, pero no cambia cualitativamente la forma de trabajo. Bueno, en eficiencia hay muchos temas que tienen que ver con los negocios, pero también tienen que ver con temas transversales de procesos.
En eso también tenemos equipos trabajando. Y hay otra pata que es de nuevos negocios, ¿no? Y ahí yo creo que nuestras 3 grandes áreas, que son los combustibles fósiles, el cemento y los biocombustibles, todas todas están en cuestión, de algún modo. Todas tienen un futuro por delante que nos entusiasma. Esa es la realidad, ¿eh? Nosotros vemos Pero eso. ¿no vamos a la muerte de los combustibles en base a petróleo? Vamos hacia una etapa del ciclo de vida donde hay que tener consideración de eso, pensar en el pasivo ambiental, que no quede un pasivo para las próximas generaciones, pensar en el coprocesamiento, cómo vamos incluyendo biomasa junto al procesamiento de fósiles, cómo podemos reemplazar e ir haciendo la transición hacia el combustible del futuro, que es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, todo eso estamos trabajando. La parte de biocombustibles se integra con esto, ¿sí? Hay biocombustibles de última generación y después tenemos la parte del Portland, que la estamos tratando de ver como también opciones para la construcción, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, perdón? Bueno, nosotros tenemos clientes que compran cemento, compran asfalto, compran áridos, ¿sí? Tenemos que integrar esa paleta y en ese área también hay muchas innovaciones. Entonces estamos también trabajando en todo eso. Y bueno, la verdad que yo siento en lo personal que estamos en un momento que me fascina, porque logramos ese espacio de poder ponernos a pensar en estas cosas, y también creo que para invertir en el futuro hay que hacerlo en forma seria, no cometer irresponsabilidades, y siento y espero que así sea, que empezamos a ganarnos ese derecho, ¿no?, a esa credibilidad para poder seguir construyendo, o sea, como tenemos en orden la empresa y nos sentimos capaces de poder seguir construyendo. ¿Cómo está la imagen de ANCAP en la opinión pública? ¿Ustedes la han medido? Nosotros lo medimos sistemáticamente. Se lo pregunto a raíz de esto último que señala, la gente confía en ANCAP, por ejemplo, para que encare el futuro, para que vaya por el lado estratégico de esta manera que usted recién lo estaba mencionando. Vio como dicen que la confianza sube por escalera y baja por ascensor. Sí. Entonces creemos que eso lo tenemos que seguir. O sea, damos examen todos los días, estamos haciendo un esfuerzo de transparencia muy grande. O sea, esto de presentar cada 6 meses, no saben cómo nos preparamos, cómo tratamos de tener respuesta para todos los números, el esfuerzo que estamos haciendo para, de alguna manera, mejorar la calidad del debate con información que nadie la puede tener si ANCAP no la brinda. Y bueno, todavía las encuestas no nos ponen ahí como la empresa más confiable, pero algo que sí hemos visto es que la marca ANCAP es una marca querida, y eso también tiene un valor intangible. Y lo queremos defender, lo queremos potenciar. Ingeniera Marta Jara, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan temas para charlar más a fondo. Me dejó una enorme curiosidad con eso del hidrógeno. ¿ANCAP se va a meter entonces en el hidrógeno? Lo que vemos, o sea, está todavía esto muy en el tablero de las ideas recién, pero Uruguay tiene energías renovables, ¿no? Y el hidrógeno es interesante dependiendo de cómo se genera, ¿no? Entonces ahí hay una relación interesante. Y después lo que se... A ver, capaz que hay que explicarlo un poco para la audiencia, ¿no? Claro, si yo, por ejemplo, genero hidrógeno a partir de electrólisis que hago con combustibles fósiles, voy para atrás, no para adelante. Pero si yo lo genero a través de energías renovables... Sobre todo, por ejemplo, con energía eólica que puede estar sobrándonos en determinado momento del día. Exacto, sí. Entonces el hidrógeno se vuelve como una forma de almacenar esa energía, ¿no?, que de otra forma no la puedo monetizar. Hay sectores del transporte que están apostando al hidrógeno porque es una forma más eficiente en términos de peso-volumen. Las baterías
los vehículos a batería son interesantes para el transporte urbano y creo que el consenso es que va por ahí. Pero para sectores de carga, de larga distancia, y realmente como futuro a largo plazo, y hay muchos conceptos ya a nivel comercial probándose en California, en Alemania, en Escandinavia. Bueno, en la próxima nos cuenta qué es lo que están preparando en relación al hidrógeno, ¿le parece? Muy bien. Volvemos a conversar. Muchísimas gracias.